¿Cómo puedo contar el pasado de mi personaje y expandir el lore de mi mundo sin interrumpir el ritmo de la historia? A la hora de crear un personaje, tenemos la intención de darle una historia profunda y al mismo tiempo atrapante. Sin embargo, uno de los elementos que mayor riqueza brinda a un personaje y a un mundo de ficción no es tanto su presente como sí su pasado. El problema es que, para contar eventos del pasado o agregar complejidad a nuestro mundo, nos vemos obligados a interrumpir el ritmo de la historia para hacer una retrospectiva o una explicación. Hacer esto de manera errónea puede generar no solo un bajón en la calidad de tu historia, sino también una mala opinión por parte de sus lectores. Por ello, en este video intentaremos explicar recursos y categorías artísticas que ayuden a organizar el proceso creativo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío, desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras 10 años de sufrimiento, 10 años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! En este fragmento vemos cómo Kratos está a punto de lanzarse por un acantilado. Sin embargo, antes de su caída, una voz en off interrumpe la escena y nos regresa 3 semanas en el pasado. Si lo tuviéramos que graficar, veríamos cómo la historia empezó aquí, justo en el final, pero de pronto nos vamos aquí, al comienzo del juego. Lo que acaba de pasar recibe el nombre de analepsis y se define como un cambio del tiempo presente hacia un tiempo pasado de la narración. A día de hoy, la analepsis suele adoptar 2 formas: la analepsis por voz de personaje o la analepsis por flashback. En el primer caso, un personaje le cuenta su historia a otro de manera directa. En el segundo, la historia se interrumpe sola, mostrándonos imágenes o narraciones referidas a eventos del pasado. La analepsis por voz es útil para casos en los que un personaje necesita generar empatía o que otro personaje entienda la motivación de sus acciones. Por ejemplo, en el anime Naruto, tenemos el caso de Haku. Al final de su pelea, el ninja mercenario interrumpe el combate para contarle al pequeño ninja rubio cuál fue su historia y cómo se convirtió en la persona que es hoy en día. Hubo otros que también me importaron. Hace tiempo. Mi padre y mi madre. Yo nací en la tierra del agua. Mis padres eran unos granjeros muy pobres. Nuestra vida era difícil, pero estábamos satisfechos. Sí, fuimos felices alguna vez. Pero entonces todo cambió. ¿A qué te refieres? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Fue él. Mi padre fue el que cambió. Él mató a mi madre y casi a mí. La analepsis por flashback, en cambio, le habla directamente al lector de la obra, sin la necesidad de que un personaje dentro de la misma esté contándonos los hechos. Por ejemplo, en la pelea entre Hippo y Mashiva, este último, al sentirse derrotado, recuerda las dificultades económicas que están atravesando su hermana y él, consiguiendo así las fuerzas necesarias de ese recuerdo para avanzar y mantenerse de pie. La trama se detiene por un instante para que el espectador pueda enfatizar las emociones que siente el personaje. No puedo perder. Ahora no. Hola, Río. ¿Cómo estás? Bienvenido. Debes estar cansado. ¿Sigues despierta? Sí, igual que tú. Llegas muy tarde. Debes estar trabajando mucho. Me despidieron otra vez. Bueno, no te desanimes. Estaremos bien. Estoy trabajando medio tiempo, así que saldremos adelante. No te desesperes. Resiste. No puedo perder. La analepsis por flashback tiene la ventaja de que no interrumpe el desarrollo de los hechos.
La misma funciona como una pausa indefinida en la historia, por lo que puede utilizarse en cualquier momento y puede durar lo que sea necesario. Esto es útil para agregar información en tiempos clave que no fue posible introducir en otro momento o que hubiera sido poco verídico que los personajes se pusieran a contar. La analepsis por voz de personaje precisa de momentos de pausa y relajación, pues resultaría poco verídico que un personaje comenzara a monologar durante momentos de tensión o prisa. Por ello, este tipo de analepsis requiere de una construcción específica de la escena en que se va a usar. Si analizáramos el caso de Kratos, veríamos que es similar al inicio de la película de Megamente, pues en ambos casos, la historia comienza por el final y hace una analepsis hacia el principio de los eventos. En este caso, la analepsis se usa con la intención de generar intriga en los espectadores o lectores. En un principio se nos muestra a un personaje en su peor momento, para luego hacer un retroceso en el tiempo hacia sus días de gloria. El objetivo de la analepsis es generar contraste y mantener a los espectadores atentos para saber cómo ese personaje glorioso cayó hasta tal punto. En la literatura, utilizar una analepsis por voz de personaje es prácticamente igual que en medios audiovisuales. Además, la división por capítulos te permite poner pausas entre las cuales puedes contar eventos del pasado. El término flashback, sin embargo, es mucho más complicado de aplicar a un medio donde no hay imágenes, sino solamente palabras. Con todo, existe un caso particular que podemos analizar. En el libro Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson nos encontramos con una escena peculiar en la que, si usamos la lógica, técnicamente estamos viendo u oyendo flashbacks. Kelsier, uno de sus protagonistas, tiene la capacidad de impulsarse por los aires similar a una persona que está volando o planeando. Para entender la escena, imagínate que, una noche de niebla, un hombre está dando enormes saltos por los tejados. El narrador lo describe de esta forma. Kelsier aterrizó en otro picudo tejado de madera. Empujar acero y tirar de hierro era de las primeras cosas que le había enseñado Gemmel. Cuando empujes algo es como si arrojaras tu peso contra eso, le había dicho el viejo lunático. Y no puedes cambiar cuánto pesas, eres un alomántico, no un místico del norte. No tires de nada que pese menos que tú, a menos que quieras que venga volando hacia ti. Y no empujes nada más pesado, a menos que quieras que te lance en dirección contraria. Kelsier se rascó las cicatrices, luego se arrebujó en la capa de bruma, agazapado en el tejado, notando el roce de la madera contra sus pies descalzos. Como podemos ver, hay fragmentos que introducen diálogos antiguos de Gemmel, maestro de Kelsier, que no se encuentra junto a él en la escena. Sin embargo, el narrador lo describe aludiendo directamente a las palabras del viejo en el momento en el que Kelsier las oyó. Esto puede ser un ejemplo de flashback literario o flashback en la literatura. En resumen, podemos decir que la analepsis tiene 4 funciones: generar lazos o vínculos entre personajes mediante explicaciones o recuerdos, agregar información importante en momentos clave, generar intriga por la trama o expandir el lore del mundo de ficción. Para poder utilizar los cambios en los tiempos de nuestra obra, tenemos que poder diferenciar 2 conceptos distintos: el tiempo de la historia y la historia del mundo. El tiempo de la historia es lo que comúnmente llamamos como trama. Esta abarca los hechos que se narran en orden cronológico y se centra principalmente en él o los protagonistas de la historia. La historia del mundo es lo que comúnmente llamamos como lore y refiere a los hechos que sucedieron en un tiempo pasado a la trama. Por ejemplo, eventos pasados de personajes importantes que iremos conociendo durante el tiempo de la historia. Si analizáramos el arco del País de las Olas en una línea de tiempo, veríamos que el tiempo de la historia, el cual sigue a Naruto, comienza desde la partida de Konoha. En medio tenemos la primera y la segunda pelea contra Zabuza, los entrenamientos, los momentos de relajación y finalmente la vuelta a la aldea. El tiempo de la historia, o sea, la trama, se interrumpe en momentos específicos para contarnos hechos del pasado. Estos hechos ya sucedidos representan la historia del mundo y, en pocas palabras, agregan lore a la trama. Tenemos así, por ejemplo, el pasado del pequeño Inari, el pasado de Zabuza y Haku, y un vistazo hacia la noche oscura del clan Uchiha. La analepsis se explota al máximo, mostrándonos la complejidad del mundo que rodea al protagonista, agregando elementos del lore. Si viéramos el caso de God of War 1, notaríamos que el tiempo de la historia acapara las 3 semanas en que Kratos viaja por el mar Egeo.
su llegada a Atenas, el camino por el desierto, el templo de Pandora, la caída a los infiernos y finalmente la derrota a Ares. Sin embargo, durante momentos específicos, el tiempo de la trama se interrumpe con flashbacks para agregar lore al personaje. Así, interrumpiendo casualmente el viaje de Kratos, podemos ver su pasado como general, la batalla en que vendió su alma a Ares y finalmente la noche en que destruyó a su familia. Entonces, para resumir, la trama de una historia refiere a un tiempo acotado y específico contado de manera cronológica. Dicha trama puede interrumpirse mediante la analepsis, regresando al pasado ya sea por recuerdos contados por personajes o imágenes en flashbacks. El hecho de que la analepsis sean interrupciones leves hace que el tiempo de la trama suele ser mucho mayor al tiempo del mundo. Sin embargo, esto es Cortar por la línea de puntos, una miniserie de animación italiana creada y narrada por el artista Cero Calcare. Lo curioso de esta serie es que el tiempo de la historia es prácticamente inexistente en comparación al tiempo del mundo. Durante 6 capítulos solo se nos cuentan un lapso no mayor a 48 horas en el que Zero, Sara y Seko, los protagonistas, viajan a la casa de su vieja amiga, Alice. Durante los 6 capítulos que dura, veremos la mañana en que los 3 amigos se reúnen, la tarde en la que toman el tren, la noche en la que llegan a la casa de su amiga y la tarde siguiente en la que regresan a sus hogares. Durante la mayoría del tiempo, Zero, quien cuenta la historia, hará uso de la analepsis para contarnos casi todo lo que pasó en su vida hasta ese momento, desde su infancia, en la primaria, pasando por su adolescencia y llegando hasta la adultez. Conoceremos la vida de todos los personajes sin un orden temporal lógico. Zero es un narrador egocéntrico y caprichoso, pues si vemos la serie como una línea de tiempo, su uso de la analepsis es arbitrario y excéntrico. Al comienzo, Zero interrumpe la trama para narrarnos su adolescencia, contando de pasada la noche en que conoció a Alice, la chica a la que están yendo a visitar durante los eventos de la trama principal. Zero cuenta que en ese entonces se enamoró de ella a primera vista, pero al ser un adolescente tonto no supo cómo decírselo. Por ello simplemente se acercó como un amigo. Ese vínculo perduró hasta el momento presente. La trama continúa y la siguiente analepsis de Zero no va hacia su adultez, sino que viaja mucho más atrás que antes, es decir, hacia los días en la escuela primaria, donde Zero nos habla sobre las preocupaciones que tenía de niño. Ya en el tren, Zero vuelve a interrumpir la historia, saltando hacia los distintos trabajos que ha tenido durante la década de sus 20 años. En medio, el nombre de Alice y los sentimientos por ella regresan. Sin embargo, no todo era color de rosa. Zero nos cuenta cómo las presiones por el trabajo, la falta de autoestima y el sentimiento de estar estancado provocaron que él se alejara de las personas, lo cual incluye a Alice. Alice intentó acercarse a Zero en varias oportunidades, pero él se alejó de ella. En medio, la muchacha se mudó a Roma, donde consiguió trabajo de maestra. Zero, sin embargo, siguió saltando de trabajo en trabajo. Volviendo a la trama principal y casi terminado el viaje en el tren, Zero narra distintas noches de su vida a los 30 años, cuando ya, como un artista consolidado, logró comprarse un departamento e independizarse. Alice, sin embargo, había comenzado una relación tóxica con un hombre violento y abusivo. En ocasiones, Zero debía viajar en mitad de la noche para ayudarla, pues ella se hallaba sola y desamparada luego de las peleas con su pareja. Zero y Sara, sus amigos, intentaron hablar con ella durante distintos momentos de su vida. Sin embargo, Alice no era capaz de separarse. Lo último que Zero nos cuenta antes del capítulo 6 es la noche en que finalmente Alice logró separarse de su novio. Allí, Zero pensó en decirle lo que sentía hace mucho tiempo. Sin embargo, como si siguiera siendo un adolescente tonto, no pudo hacerlo. Él y Alice se despiden y Zero regresa a su hogar para no volver a tener noticias de su amiga hasta el día en que ocurre la trama principal. Cuando el viaje en tren termina, Zero, Sara y Seko llegan a la casa de Alice. Sin embargo, no es ella quien le abre las puertas, sino sus padres. La invitación no había sido para una reunión de amigos, sino para un funeral. Alice se había quitado la vida, y los padres de la muchacha habían llamado a sus amigos para darle el último adiós. Cortar por la línea de puntos es una serie muy bien narrada. Aquí el uso de la analepsis es extraño y caprichoso.
Sin embargo, no es casualidad. La forma desordenada en que Zero cuenta su pasado es un reflejo del proceso de duelo que él mismo está atravesando. Durante el poco tiempo en que se desarrolla la trama, conocemos toda una vida de amistades, frustraciones, conflictos y emociones distintas. La historia principal, es decir, el tiempo de la historia, apenas importa. El tiempo del mundo, el lore, los recuerdos, son lo más importante y lo más duradero. Este es un caso específico en el que la analepsis adquiere una quinta función: desarrollar y expandir la personalidad y la psicología de uno de los personajes dentro de la obra. La forma de contar, la forma de utilizar la analepsis está ligada directamente al estado de ánimo de Zero. Cortar por la línea de puntos es una muestra de que conocer un recurso narrativo no implica simplemente replicarlo de la misma forma en que generalmente se hace. Como vemos, las funciones que pueda adquirir un recurso dependerán de la originalidad y la experiencia del artista para utilizarlo en su obra.